Padre, una vez más nos acercamos a ti agradecidos por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz en favor nuestro. Porque sin el peso, sin esa obra llevada a cabo en la cruz, nosotros no tendríamos esperanza, nosotros no tendríamos el perdón de nuestros pecados, nosotros fuéramos los más dignos de conmiseración. Pero no solamente porque llevaste a cabo el sacrificio, sino también porque a ti te plació desde antes de la fundación del mundo que nosotros entendiéramos el mensaje del Evangelio, viniéramos a ti en arrepentimiento y fe. Y la única razón por la que estamos reunidos en este lugar es para darte gloria, para darte honor, porque eres digno de recibir nuestra alabanza. Y como consecuencia, Señor, tú nos reúnes para que crezcamos en el conocimiento de tu palabra. Señor, yo te ruego, Señor, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, que nos humilles, que nos ayudes, Señor, como ya hemos hablado y el hermano decía, a tener un amor genuino y también, no solamente un amor, sino también una humildad genuina. Tu palabra nos confronta, tu palabra nos enseña, tu palabra nos anima, tu palabra nos consuela y es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Hay 4 versículos, Señor, que vamos a estar cubriendo y yo te ruego, Señor, que nos ayudes. En el nombre de Jesucristo oramos estas cosas. Amén. Capítulo 5 de Efesios, versículos del 3 en adelante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, ni tonterías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, porque por medio de esas palabras vanas, por medio de estas cosas, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. La semana anterior nosotros estuvimos aprendiendo que debemos de ser mimos de Dios, memetes, mimos, ser imitadores de Él. Y como Él empezó en el versículo 1, sed pues memetes, sed imitadores, sed mimos de Dios como hijos amados.
Y fuimos desarrollando eso para luego llegar a una paradoja, una aparente contradicción en donde por un lado debemos de ser como hijos de Dios, por otro lado sabemos que no podemos ser como Dios. Y eso nos lleva a la resolución de la paradoja, es que si debemos ser como Dios, no podemos ser como Dios, hay un poder en nosotros que actúa a favor nuestro y esa es la obra del Espíritu Santo. Y cuando sabemos que debemos de ser como Dios y sabemos que no podemos ser como Dios, sabemos que debe de haber otro poder para hacer que eso sea posible. Y es cuando la paradoja, como dije, es resuelta porque entendemos que hay un poder interior y es ese sello que nos habilita. Esa es la obra del Espíritu Santo y esa obra no solo nos demanda, pero también nos habilita para andar entonces en amor, versículo 1. Pero al llegar al versículo 2 también lo estuvimos tocando, más adelante vamos a regresar de alguna manera ahí. Pero acá el apóstol continúa con la parte práctica en el versículo 3 en adelante. Aquí él está diciendo y él se está refiriendo en nuestro contexto a la famosa revolución sexual. Y que esa revolución y esas cosas de las cuales ya vamos a ir abordándolas es incompatible con el cristianismo porque está contaminado y degrada al ser humano. Los términos que el apóstol utiliza para definir lo que llamamos en general la inmoralidad. Hay una inmoralidad y ustedes ya lo leyeron y cuando decimos inmoralidad ese es un todo en cuanto al pecado sexual, pero fornicación, inmundicia o avaricia ni aún se nombra entre vosotros. La inmoralidad ese es el uso más común y extendido a lo largo de la Escritura para cualquier tipo de conducta sexual. Ese es el término utilizado con más frecuencia para la mala práctica de esta área de la vida. La impureza es literalmente la suciedad, algo que se refiere a cualquier cosa que está podrida, que está sucia, que está corrompida, que está contaminada, que es obscena, toda impureza. La palabra avaricia frecuentemente también se refiere a la avaricia en cuanto al dinero. Nosotros conocemos la gente que nos referimos a ellos como unos avaros, son tacaños, pero por el contexto no estamos hablando de ese tipo de avaricia, que es la codicia en cuanto al es lo que prácticamente por el contexto se está refiriendo a la codicia, la avaricia, a la codicia en cuanto al cuerpo de otra persona. Y quizá una mejor traducción fuera una pasión o una lujuria. Y lo vemos en relación con eso en el versículo 5, donde se refiere a avaro, que es idólatra. Si usted va al 5:5, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro que es, ahí está idólatra. El cuerpo de otra persona se convirtió en un ídolo para él o para ella. Donde se refiere a avaro, que es idólatra, uno que hace un ídolo del cuerpo de otra persona, y ahí está la idea. Hacer una aclaración nada más. Desde que empezamos la parte práctica de la carta, yo he venido diciendo, hermanos, esto no es algo que yo traigo, que yo busco, que yo invento. El viernes hablaba con estos hermanos que nos visitaron y yo les decía que el beneficio de la predicación expositiva, de llevar un libro de la Biblia, eso nos evita a nosotros de caer en un buffet bíblico, en donde esto me conviene, pero esto como que no mucho, no amo a la gente, entonces mejor no hablar del amor. Soy avaro, entonces mejor, como soy un poquito agarrado, mejor no hablo de eso, porque no. Entonces, hablando de eso, no es algo que yo escojo. Es algo que nosotros encontramos ahí, si somos honestos y si somos
íntegro. Vamos a hablarlo. Y lo vamos a hacer y lo va a enfrentar yo. Y por favor, lo va a enfrentar usted. Todo esto está resumido bajo el término de la inmoralidad, todo lo que ya se mencionó. De hecho, vamos a ver que a los santos se les prohíbe incluso mencionar estas cosas. Sí, no tienen que ser participantes de estas cosas, mucho menos mencionarlas. No solo son las acciones las que están prohibidas, sino también hablar de ellas. Todos estos términos, por supuesto, se refieren al sexo fuera del matrimonio. No hay prohibiciones en contra de tratar este tema si el tema es requerido. La Biblia nunca condena eso dentro de los límites establecidos del matrimonio. Y aquí algunas personas pues se ven en la necesidad de pedir una consejería bíblica en cuanto a esto porque están teniendo dificultades. Entonces la idea es que la Biblia nunca prohíbe que este tema sea como un tabú. No se habla aquí, no, que no. Si es requerido, lo hablamos. La Biblia nunca condena eso dentro de los límites establecidos en el matrimonio. Son las distorsiones, las inmoralidades las que están prohibidas. Y hay cierto concepto erróneo de muchos sobre el cristianismo, tanto fuera como dentro de la iglesia, que piensan que el cristianismo prohíbe el tema de la intimidad, el tema de las relaciones sexuales en el matrimonio, pero cualquiera que haya leído la Escritura sabe que la Biblia aborda de una forma clara, concisa, pura y santificadora. La Biblia revela el hecho de que las facultades corporales para el ser humano son dadas por Dios. Él nos diseñó, Él nos hizo y por lo tanto nuestro cuerpo, la manera en la que Él nos hizo, tiene un propósito para eso. La Biblia enfrenta estos hechos, nunca lo trata en algo como deplorable o algo vergonzoso. Leemos Eclesiastés y es un tema que habla muchísimo del tema. La Biblia deja claro dentro del matrimonio que el sexo es bello, es agradable, es saludable y es aprobado por Dios. Y estoy poniendo una base porque luego vamos a entrar al versículo 3, pero fornicación e inmundicia y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros. ¿Por qué? Porque esto no es un detonante o un determinante para los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no conviene a santos. La Biblia es igualmente clara en su declaración que la inmoralidad del versículo 2 fuera del matrimonio es degradante y es contaminante y es pecaminosa y es dañina, y no solamente para la humanidad en general, sino especialmente para nuestro caminar cristiano, para nuestro camino a nuestra santificación y para luego nuestro camino a nuestra glorificación. La inmoralidad entonces fuera del matrimonio es tan perjudicial. De hecho, que como deja claro el apóstol Pablo, incluso referirse a eso entre cristianos fuera de lo prudente pueden ser pecaminoso y puede ser peligroso. Así que la postura cristiana es exactamente la que el apóstol Pablo dice aquí, y debemos despojarnos incluso del deseo de hablar sobre detalles de estas acciones equivocadas. Y ahora esta declaración fue hecha en un tiempo cuando el desenfreno sexual estaba extensamente disperso, tolerado y aceptado por la misma manera que lo está hoy en día. Y la Escritura, hermanos, tiene muchísimo que decir al respecto. Romanos 1, 18 al 32. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y ahí ustedes saben todo lo que sigue diciendo. Llegamos al versículo 20.
6, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural que es contra naturaleza, y de igual modo todos, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Más adelante vamos a ver esto, para hacer cosas que no conviene, porque no son de los santos, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las que las hacen, sino también los que se complacen con los que hablan de estas cosas, con los que las practican. Primera de Corintios 5, del 9 al 11, os he escrito esta carta para que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis, que ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro o idólatra, las mismas palabras que el apóstol usa en Efesios, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni siquiera comáis. Primera de Corintios 6, 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, contiendas, disensiones, herejías, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he hecho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Colosenses 3, del 5 al 9. Haced pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales también vosotros anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfema, y sigue. Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 7. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Primera de Timoteo 1, del 9 al 10, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes, profanos, para los parricidas, matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, perjuros, por cuantos se oponen a la sana doctrina. Segunda de Timoteo 3, del 2 al 5. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Y el último texto, Tito 3:3, porque nosotros también, y ahí ese es el consuelo, hermanos, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eso éramos en otro tiempo. La Biblia tiene mucho que decir del tema. La Biblia tiene mucho que decir de este tema. En esta ciudad a la cual Pablo le ha escrito esta carta, había una diosa romana pagana llamada Diana, y en griego es Artemisa, la diosa de la fertilidad y de la muerte.
cuyos templos estaban precisamente ahí en Éfeso. Ahí, Hechos 20, 19 o 20 por ahí. La adoración a la cual se hacía, la adoración a esta diosa Artemisa. ¿Se recuerdan cuando llega Pablo predicando y el patrón de lo que están construyendo ahí, las estatuillas de Diana, tiene problemas porque Pablo anda haciendo como una revolución ahí, diciendo de que no, de que eso no es posible, de que solo hay un Dios verdadero? Entonces, ahí está la adoración a esta diosa, la cual se hacía posible a través de una multitud de jóvenes sacerdotes y sacerdotisas que daban sus cuerpos a cualquiera que pudiera pagar por su precio. Y eso lo hacían como un acto de adoración. Toda la ciudad aceptaba este tipo de acción como un acto de adoración y lo consideraban como algo normal y apropiado, incluso como un signo de devoción y adoración a Diana, a Artemisa. Eso era lo que estaba ocurriendo en Efeso. Eso es lo que Pablo les está llamando la atención. Pero fornicación e injusticia e inmundicia o avaricia, por favor, ni siquiera lo mencionen. Sin embargo, para estos cristianos, viviendo en tal entorno, el apóstol dirige esta amonestación, versículo 3. Yo busqué el texto de la Nueva Biblia de las Américas. Dice, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre ustedes como corresponde a santos. Pero el apóstol tiene más que decir sobre este carácter de la maldad, de la inmoralidad en el próximo versículo, en el versículo 4. Pero antes de dejar esta afirmación, miremos un argumento más a fondo que se entrelaza entre versículo y versículo, y eso es lo que dijimos el domingo anterior y eso es lo que vamos a hacer en esta tarde también. Y para eso veamos que el versículo 3 es una continuación del mismo flujo de pensamiento del versículo 2. Vayamos al versículo 2, comienza con una conjunción, pero. Y esa es realmente parte de la misma frase, es el mismo flujo, como dicen los que enseñan, los conocedores. Es el flujo de pensamiento. Su pensamiento completo demanda que sean entonces leídos juntos. Versículo 2, perdón. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero, y ahí está el clic de entre versículo y versículo. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero ustedes están viendo a su alrededor, ustedes están viendo que yo ando predicando, me estoy metiendo en problemas porque ahí hay otras estatuillas que están siendo vendidas, construidas, y se está viendo afectado porque yo estoy predicando el evangelio. Él quiere seguir vendiendo esas cosas y la verdad es que no se juntan, ni siquiera hablen de esas cosas. Ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Y esta conjunción entonces pone en el versículo 13 el contraste con el versículo 2. Lo que el apóstol está diciendo es que cualquier distorsión al amor de Dios es una agresión al amor que tiene su raíz en Dios. No podemos realmente amarnos mutuamente. Y por eso el estudio de esta tarde, el tema de esta tarde era el contraste entre el amor del mundo versus el amor bíblico. Porque el mundo dice, y bajo la sombría del amor ahora está permitiendo todo tipo de cosas.
Pero cuando nosotros nos salimos de esta idea del versículo 2, 3, lo que el apóstol dice es que cualquier distorsión, cualquier tergiversación de ese amor de Dios es una agresión al diseño divino. No podemos realmente amarnos mutuamente y practicar las inmoralidades fuera del matrimonio. Es imposible. Son posturas mutuamente contradictorias. Ahora eso está siendo promovido directamente por uno de los mayores movimientos en nuestro día, como es la secta de la nueva moralidad, le llaman ellos, o la revolución sexual. Hay quienes dicen que las relaciones sexuales están justificadas mientras que el amor esté presente, que el verdadero amor lo hace todo bueno. Y eso se oye por todas partes hoy en día. Usted enciende la televisión y ya antes lo que era impensable, ver a dos barbudos agarrados de la mano. Eso era impensable. La televisión, la radio, las redes sociales, toda forma de medio de comunicación lo promueven. Lo que debería de ser triste para nosotros como padres es que el sistema educativo lo promueve. Lo que debería de ser de preocupación para nosotros como ciudadanos, como miembros de una comunidad, de una ciudad, es que el Estado lo está promoviendo. Lo que debería llenarnos de tristeza y debería de llevar a orar por este tipo de pensamiento es que muchos padres de familia están apoyando a sus hijos varones que se sienten unas niñitas encerradas en un cuerpo de varón y lo aceptan. Eso, hermanos, es preocupante. Eso lo apoyan y lo afirman. Afirman que una niña se siente un hombre atrapado en un varón de una mujer, en un cuerpo de una mujer, hermanos, pero la naturaleza no se equivoca. No se equivoca. Dos hombres van de la mano y yo ya lo he visto varias veces. Ahora se mira como normal. Yo tenía 10 años, 11 años. Yo hablar de eso era como, yo no sé si pasaba en su época, pero ver a un homosexual, eso era motivo de desprecio. Eso era en mi tiempo. Sufrían bullying, sufrían maltratos. Recuerdo ver noticias que en donde los torturaban y los mataban. Ahora no. Ahora ellos tienen los mismos derechos en varios estados que cualquier matrimonio normal. Dos mujeres sentimentalmente unidas, que en algunos casos una de estas mujeres, y esto es risible, se tiene que disfrazar de varón. O sea, ahí está la mujer disfrazada de varón. Quiere actuar como hombre, hola baby. Quiere caminar como hombre. Sin embargo, cada fibra de su cuerpo grita que es una mujer, pero todo eso es aceptado en esta sociedad que lo mete en la burbuja insostenible del amor. Es imposible. Y el argumento es que Dios acepta a todos y a todas tal y como son porque Dios es amor. Y como Dios es amor, ¿quién dice que Él está airado con ellos? Esa es la famosa revolución sexual de nuestro día que si nosotros leímos Romanos 1 del 18 al 32, pareciera que todo lo que vemos ahora es nuevo, pero la verdad, hermanos, yo me tomé el tiempo para leerle varios versículos que eso no es nada nuevo. Y esta audiencia estaba expuesta a esto, esta audiencia estaba siendo corregida por estas cosas, de hecho estaban siendo animadas a apartarse de todo esto. Pablo dice que eso es imposible, una persona realmente ama a otra, nunca practicaría este tipo de inmoralidad fuera de un matrimonio.
El hacerlo heriría a la otra persona. Y fíjense que me puse a pensar, yo leí varias cuestiones en el tema. Dicen que quiénes somos nosotros para meternos en la libertad de cada quien, si de todas maneras el sexo es una necesidad como comer, como tomar agua, como dormir, como todas estas cosas. Pero ¿sabe lo interesante? Que para llegar a este pecado, ya no solamente es algo que yo siento, es que tengo que involucrar a alguien más. Y ese es el punto. El hacerlo heriría a la otra persona si nosotros hacemos esto, porque el sexo fuera del matrimonio es incompleto, es inaceptable en el amor de Dios, no satisface en los parámetros de Dios, hiere. Por lo tanto, no podemos combinar los dos. Nosotros escuchamos la música promueve todo esto. Nosotros escuchamos la literatura. Incluso literatura cristiana promueve todo esto. Y hablando acerca de la música, por la década de los 70, este famoso grupo de los Beatles, como que cantaban una canción que decía, "All you need is love". O sea, todo lo que necesita la humanidad es amor. Pero si hubieran estado cantando sobre el amor de Dios, sus palabras hubieran dicho otra cosa. Generalmente se conoce como amor, no es el amor auténtico, sino más bien es un fraude del amor de Dios. La visión distorsionada que tiene el mundo del amor es algo que los cristianos necesitamos desesperadamente evitar. Necesitamos ser mimos de Dios, como hijos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia. Y ahora la segunda parte del versículo 2 dice, ni siquiera se menciona entre ustedes como corresponde a santos. Ni siquiera. Veamos el final del versículo 3, como conviene a agios, a santos. ¿Cómo pueden los santos caracterizarse por el amor impío? Por codicia impía, egoísta que es condicional y no perdonadora. Estamos apartados como santos. ¿Cómo podemos como santos estar involucrados en lo que no es santo? ¿Cómo podemos ser hijos de un Dios santo, estar haciendo cosas no santas? Hace un momento fuimos al contexto anterior, ahora vamos a ver el contexto posterior. Dice el versículo 4, tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías. Esa es la palabra truanería en la Valera. Que no son apropiadas, sino más bien con acciones de gracias. Y sería de añadir como conviene a santos, lo que dice al final del versículo 3. Bueno, no solo no debemos hacer, ni siquiera debemos hablar de eso. Las palabras deshonestas, por cierto, eso significa obscenidad en general, la raíz literal de aquello que es vergonzoso, que tiene que ver con palabras, algo que es una desgracia. Básicamente tiene que ver con todo tipo de palabras sucias que no convienen a santos. Capítulo 5, versículo 12, más adelante del mismo libro dice, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Efesios 5, 12. Entonces Pablo dice, el amor ha sido pervertido en una lujuria sexual, en una inmundicia, avaricia, y todo es para la gratificación personal. Eso es algo que no perdona, porque es un amor condicionado. Así que no podemos ni debemos involucrarnos en eso. Por otro lado, el versículo 4 dice que debemos dar gracias con acción de gracia. Debemos de estar agradecidos, y eso es bastante claro. Y temprano orábamos. ¿Por qué
tenemos que tener gratitud? ¿Por qué tenemos que estar agradecidos? El viernes estuvimos reunidos como una muestra que estamos agradecidos con Dios. ¿Y por qué tenemos que dar gracias entonces? Porque la gratitud, eso es lo más piadoso que nosotros podemos tener, que nosotros podemos hacer. La gratitud, el contentamiento, en lugar de buscar las cosas egoístas, la satisfacción sexual, la inmundicia, la avaricia, en lugar de involucrarse en estas cosas de satisfacción personal, detengámonos y demos gracias. Esa es la razón por la que el apóstol Pablo dice en 1 de Tesalonicenses 5:18, da gracias en todo. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros. La gratitud, el agradecimiento, el contentamiento tiene que ser parte del Hijo de Dios, del Santo. Nada de lo que yo haga en la vida me va a enseñar tanto como aprender a dar gracias. No debo de centrarme en mí mismo. Y eso es lo que Él está diciendo, den gracias. Den gracias, expresen su amor a Dios, expresen su amor a otros, que nuestra vida se caracterice por dar gracias a Dios, porque tenemos contentamiento. Gracias por lo que quiere decir, Señor, gracias por quien eres conmigo, Señor, gracias por lo que me permitiste darte, Señor. Y finalmente la plegaria, el patrón, la perversión lleva a un pago. Y es claro lo que vemos aquí, y lo vamos a ver rápidamente, versículo 5, hay ahí un patrón el resultado de la perversión. Versículo 5. La Nueva Biblia de las Américas nuevamente dice, la Reina Valera dice, porque sabéis esto, pero la Nueva Biblia de las Américas dice, porque con certeza ustedes saben esto. O sea, a ustedes nadie les va a engañar, Efesios. Que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, y ahí está más completa la cosa del avaro, porque estaba como incompleta en el 3, ahora en el 5 ya vemos por dónde va el contexto. Es un idólatra, convierte un cuerpo de un hombre o de una mujer en su ídolo, y eso lo lleva a pervertir el amor de Dios. Porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra, ¿qué pasa? Y ahí está el pago. Tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y Pablo vuelve a enlistar estas tres mismas cosas que están en el versículo 3. Fornicación, inmundicia, avaricia. ¿Qué pasa con ellos? No tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y ese es el mismo mensaje que ha sido desde el capítulo 4 que hemos venido, ahora estamos avanzando en el 5 y ese es lo mismo. El que no ama no ha conocido a Dios. El que miente es hijo de su padre el diablo. Y estas cosas también dejan fuera al que practica estas cosas. ¿Qué pasa entonces con ellos? Ese no es nuestro estilo de vida. No hay lugar para dudar la actitud de Dios hacia la inmoralidad. No hay lugar para dudar que Dios está airado con el pecador todos los días. Salmo 7:9. No es sorprendente que no debería de serlo. No es sorprendente, ni siquiera debiéramos hablar de estas cosas. Amados hermanos, amada iglesia, somos los hijos de Dios y lo vemos en el texto. Somos hijos de Dios. Somos amados de Cristo, somos los santos y al final del versículo 3 somos los ciudadanos del reino.
Y debemos actuar de manera coherente con nuestra identidad en Cristo. Él dice, vea el versículo 5, porque sabéis esto, que ningún gran misterio, no es ningún gran misterio para ustedes. Ustedes lo saben, que ninguno que practica estas cosas tiene parte en el reino de Cristo y de Dios. Ustedes lo saben. Ustedes lo saben, yo lo sé. Debe de haber un cambio y quizá habrá un momento cuando un creyente cae en el pecado de la fornicación. ¿Qué pasa con eso? Y ahí sería también como que una pregunta que alguien podría hacerse. Yo me puedo hacer, alguien entre nosotros podría hacerse. Quizá habrá un momento cuando un creyente genuino cae en el pecado de la fornicación. Podría ser que resbale. Pero esa no va a ser la característica continua de su vida, sino que haya un rompimiento, que haya un quebrantamiento, que haya un arrepentimiento. Desde el momento en el que se convierte debe de haber un cambio, porque la salvación se basa y está fundamentada en el arrepentimiento. Y si usted y yo hemos aprendido algo cuando fuimos salvos, aprendimos esto, Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Es su gracia la que nos sostiene. Porque cualquiera pudiera decir, bueno, ¿y el que está hablando qué está? ¿Tiene su aureola ahí encima? ¿O quién es este que se cree no sé, pero no. Es la gracia del Señor que nos sostiene. Y la oración es que si algo hemos aprendido después de nuestra conversión, Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad, y aquí es como que vamos a empezar a ponerle bálsamo a la heridita, bálsamo a la llaga, y es donde el evangelio lo vemos presentado, porque no se trata solamente de palos, y ahora ya no son palos, combates a veces nos dan. Pero el versículo 12 dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios. Y ahí está la obra del Evangelio. Él es nuestro Salvador, Jesucristo. Nos enseña a negar la impiedad y los deseos mundanos, nos enseña a vivir de manera sobria, justa y piadosa en este siglo. Cuando fuimos salvos, nos enseña que no podemos seguir viviendo en lujurias y en impiedades. Entonces, ¿qué hay acerca de un cristiano que es atraído a pecar en esta área? ¿Qué hay de un cristiano que es atraído a pecar en esta área de la cual hemos hablado durante el tiempo que llevamos en la tarde de hoy? Un cristiano que habla de esa manera. Bueno, y esto es esperanzador. El Señor nos va a perdonar seguro. El Señor va a perdonar seguro. ¿Y qué es lo que dice primera de Juan 1:9? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Estas son las maravillas del Evangelio. Yo creo que se enchina la piel en pensar que no importa cuán rojo sea mi pecado, cuán oscuro sea mi pecado, cuán grande o cuán pequeño sea mi pecado, la sangre de Cristo tiene el poder para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, hermanos. Él continúa limpiándonos, Él continúa guiándonos, Él continúa santificándonos y Él
va a terminar su obra glorificándonos. Van a haber ocasiones cuando como cristianos podemos deslizar en estas áreas. El que cree que está firme, hermanos. El que crea que no puede llegar ahí, mire que no caiga. Ah, te sentís bien, angelito, ¿no? Te sentís bien, santito. Te sentís que ya podés ir por el mundo y creerte y sacar conclusiones sobre otros porque pecaron de la manera en la que pecaron. Como si no pesan 47 años sobre mi vida y ahora voy a venir a decir, a acusar a otro. Mujer, ¿dónde están los que te acusan? Versículo 6. Que nadie los engañe con palabras vanas. Alguien podría venir a decirnos, y con lo que dije primero y con lo que acabo de decir por último, no es una excusa para vivir en pecado. Tenemos que señalar el pecado y tenemos que corregir el pecado y tenemos que evitar el pecado. Y como sabemos, versículo 5, porque sabéis esto, ustedes lo saben, pero el versículo 6 dice, pero ¿saben qué? Ustedes lo saben, que nadie los engañe con palabras vanas. ¿Qué les van a decir con palabras vanas? Ustedes van a entrar al reino, no que repetiste una oración, pues, no que vas a una iglesia, pues, no que ofrendás, pues. Que nadie te engaña con palabras vanas. No dejemos que nadie nos diga eso. Podemos vivir así, Dios nos va a perdonar. No, no dejemos que nadie nos diga eso. Vas a estar bien, vas a entrar al cielo, todo tranquilo. Dios es amor, es perdonador. Dios ama al pecado y también al pecador. Mentira. No puedes vivir de esa manera. Tomaste una decisión, hiciste algo religioso, vas a una iglesia, das ahí para que cualquier cosa. No. No dejemos, versículo 6, que nadie te engañe con palabras vanas, haciéndote pensar que estás bien cuando estás condenado al infierno. ¿Por qué? Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué cosas? ¿Cuáles cosas estamos hablando aquí? Ya vamos a ir al capítulo 2, al capítulo 3, al versículo 2, perdón, al 2, 3, 5. ¿Qué dicen esos versículos? Porque por estas cosas, ¿qué cosas? Fornicación, inmundicia, avaricia, palabras necias, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces, estas no son características nuestras, son características de los hijos de desobediencia, aquellos que tienen al mundo como su amigo. He aquí el contraste de mi tema. El amor de Dios con el amor bíblico. Versículo 6 termina con los hijos de desobediencia. Versículo 1 del capítulo mismo 5 comienza con los amados hijos de Dios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Versículo 6, hijos de desobediencia. Hay una diferencia y el resultado de esto es una palabra final y escuche y cierro. Ustedes ven que todo esto pasa. Versículo 7. No seáis, pues, partícipes con ellos. ¿Escuchás un chistecito rojito por ahí? ¿Un comentario profano por ahí?
no participemos de ellos. Ni siquiera se nombre entre nosotros estas cosas. ¿Ven por qué, hermanos? Ustedes saben mi punto de vista con respecto a esto. Hay gente que llama y pregunta en las iglesias si pueden venir a dar su testimonio, cómo se convirtieron al Señor. Y ellos lo que quieren hacer es hacerme ver cuán peligrosos eran tal vez, cuán malos eran tal vez, cuán pecadores eran tal vez, y ahora que la gracia del Señor se derramó, gloria a Dios por eso. Pero hay gente que quiere utilizar todo su pasado para engrandecer a Dios, y yo creo que lo que nosotros necesitamos para engrandecer a Dios es predicar el Evangelio. Un testimonio humano no convierte, el testimonio de Cristo sí. Y cerramos con el Salmo 51, que intencionalmente yo le pedí al hermano que leyera. Y solo vamos a ver el 4. Porque pudiéramos decir, sí, pero es que yo he sido esto, sí, pero es que yo he sido lo otro, sí, pero yo me he visto involucrado en estas pláticas y en estas prácticas y en todas estas cosas. Hermanos, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Si no, mire lo que dijo el salmista en el 51:1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, y lávame y seré más blanco que la nieve. Versículo 17. Los sacrificios de Dios, que son el espíritu quebrantado, y esta es mi esperanza y esta es su esperanza. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Oremos. Bendito Dios y Padre, alabamos tu nombre, Señor. Señor, cuando meditamos en estas cosas, Señor, no es posible, Señor, solamente hablar y no mirarme para adentro. Hay, Señor, manchas en nosotros. Como cuando un soldado tiraba una granada y salían las esquirlas, pues hay esquirlas en mí. Hay residuos. Y si, Señor, hablamos esto es porque tu palabra nos lo manda. Porque tu palabra es consuelo para nosotros. Yo te ruego que nos ayudes a meditar en estas cosas. Tú nos mandas a que seamos imitadores tuyos, y habían ahí unos discípulos que querían sentarse uno a la derecha, uno a la izquierda. Su amor era condicional. Habían otros que decían que querían quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos, y eso podría indicarnos que era un amor condicional. Sin embargo, tú enseñaste cómo iba a ser el amor tuyo.
que aún tomando en cuenta y escuchando todo lo que ellos peleaban y lo que ellos discutían, tú te ceñiste una toalla y lavaste sus pies en señal de que tu amor es incondicional. De esa manera, Señor, queremos hacerlo nosotros. Queremos ser mimos tuyos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia, porque de no ser por tu misericordia, ¿qué hace que hubiéramos sido consumidos? Loores damos a ti, Señor. Oramos en Cristo y para su gloria. Amén. Pónganse de pie, hermanos, por favor. Y vamos a cantar que hay una fuente sin igual, y en esa fuente nosotros encontramos esperanza, en esa fuente encontramos paz, en esa fuente encontramos reconciliación con Dios por medio de Cristo. Hay una fuente sin igual de sangre de Emmanuel, en donde lava cada cual las manchas que hay en él, las manchas que hay en él, las manchas que hay en él, en donde lava cada cual las manchas que hay en él. El malhechor se convirtió, clavado en una cruz. Él vio la fuente y se lavó, creyendo en Jesús, creyendo en Jesús, creyendo en Jesús. Él vio la fuente y se lavó, creyendo en Jesús. Y yo también mi pobre ser allí logré lavar. La gloria de su gran poder me gozo en ensalzar, me gozo en ensalzar, me gozo en ensalzar. La gloria de su gran poder me gozo en ensalzar. Eterna fuente carmesí, raudal de puro amor, se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor, el pueblo del Señor, el pueblo del Señor. Se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor. Dios les bendiga, hermanos, que el Señor sea con cada uno de nosotros.